y bienvenidos a mi primer video tutorial. En este video tutorial les mostraré sobre la computadora y algunos factores importantes que debemos de tener en cuenta. Mi nombre es Alex Ferreras, matrícula 2015-2930, estudio en el Instituto Tecnólogo de las Américas y un saludo para mi profesor Amadi Suárez. Bueno, la frase motivadora del día es: no se rindan, mi gente, siempre para adelante, vamos a estar luchando por lo que queremos. Empecemos. La computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrumentos denominados programas. La estructura básica de una computadora incluye microprocesador, o sea, el CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. Aparte de eso, la computadora está compuesta, vamos por decirlo de otra manera, por el hardware y software. El hardware podrían ser los componentes que se pueden tocar de la computadora, como son el teclado, mouse, bocinas, entre otros. También está el software, que son los programas que tiene la computadora dentro, en los cuales no podemos tocar físicamente. Seguimos con la Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, quien nació en 1623 y murió en 1662. El primer nombre que le dio a su invento fue la máquina aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Primero se usó la pascalina, fue en una hacienda francesa, debido a que el Pascal construyó la pascalina para ayudar a su padre, que era un contador de dicha entidad. Debido a ello, la pascalina estaba destinada básicamente a solucionar problemas de aritmética comercial. Seguimos con la máquina analítica. Se considera que la máquina analítica de Charles Babbage fue la primera computadora del mundo creada por Charles Babbage en Gran Bretaña, quien inventó encontrar un modo por el cual pudiese hacer cálculos automáticamente por una máquina. Aunque no pudo llegar a ser construida debido a la falta de financiamiento por el proyecto, cabe destacar que el ordenador comparable a los primeros aparecieron 100 años después. El telar automático. Este telar automático fue creado en 1725 con el propósito de controlar los hilos de las hundiebres con cifras de papel perforadas, permitiendo repetir complejos diseños sin errores. En 1728, el Linon, el tejedor de la seda francesa Falcon, perfecciona el telar Bouchons, reemplazando las frágiles cifras de papel con tarjetas perforadas de cartón. Aunque se fueron haciendo ajustes en este dispositivo, seguía siendo demasiado complejo y poco práctico. Finalmente, en 1807, el francés Joseph Marie Jerx construye el telar práctico y totalmente automático. Nació así el primer dispositivo mecánico completamente programable, antecesor a las modernas computadoras. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora fue una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerich desarrolló un sistema de tarjetas perforadas electrónicas y basadas en una lógica de Buller, ampliando a una máquina tabuladora de su invento. La máquina de Hollerich se usó para tabular el censo de los años en los Estados Unidos durante el proceso total no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerich crea la Tabula Strings Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La profesión de esta empresa, con otras tres, International Time Recording Company, la Computation Scale Corporation y la Body Manufacturing Company, dio lugar en
1924 a la International Bushing Machines Corporation. Bueno, seguimos con lo que es la máquina Mark I. La Mark I fue el primer ordenador electrónico construido en la Universidad de Harvard por el proyecto de la IBM y Howard Aiken en 1944, basada en la máquina analítica de Charles Babbage. Para su construcción hubo que utilizar 800 kilómetros de cable y más de 3 millones de conexiones entre pitones, ruedas destacadas, y llegó a pesar 31.500 kilogramos. Estaba compuesta por más de 1.400 interruptores rotatorios de 10 posiciones en el frente de la máquina para visualizar los valores de los registros constantes. El computador utilizaba señales electrónicas para mover las partes mecánicas. Estas máquinas eran lentas, tomaban de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexibles. Por eso luego se desarrolló la ENIAC. La ENIAC son siglas del Electronic Numerical Integrator and Computer, computador e integrador numérico electrónico, o sea, ENIAC. Se considera la primera computadora electrónica de propósito general, ordenador, el primer computador electrónico y digital automático, construido por el director John Vickers a Thomson en 1937 y en 1942. Ocupa una superficie de 167 metros cuadrados y con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos al vacío, que a su vez le permitían realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicadores por segundo. Su programa o software, cuando requería reparación, tardaban semanas. La computadora podía calcular trayectorias de proyectiles, lo cual fue el objetivo primario de construirla. En 1.5 segundos era posible calcular la potencia de 500 en un número de hasta 5 cifras. Finalmente fue desactivada por las simples el ordenador el 2 de octubre de 1955 a las 23:45 horas. Bueno, hablemos ahora un poco sobre las generaciones de la computadora y cómo van evolucionando hasta nuestro entorno. Desde la década de los 50 empezaron a utilizarse los ordenadores electrónicos con fines comerciales. Estos han evolucionado hasta el punto de diferenciar hasta 5 generaciones. La primera generación, que nace en 1946 y termina en 1959, en esta los ordenadores electrónicos comenzaron con la instalación comercial del UNIVAC. En 1951 terminó. En 1958 las computadoras de este periodo compartían las siguientes características. La primera, sus funciones se basaban en el uso de tubos al vacío. La segunda, uso de tarjetas perforadas. Otra característica es que su tamaño era grande y ampliado su mantenimiento. La programación se hacía a lenguaje de máquina, o sea, de bajo nivel. Ya la confiabilidad era escasa, consumía mucha energía y generalizaba mucho calor, y costaba millones de dólares. Dígame usted, por eso tuvieron que actualizarla. La segunda generación nace en 1959 y termina en 1966. Pero en esta generación, las válvulas o tubos al vacío son reemplazadas por transistores y componentes electrónicos de estado sólido. La tal innovación redujo considerablemente el tamaño de los ordenadores e incrementó su fiabilidad. En dicha generación se complementan las siguientes características: utilización de cintas magnéticas y procedimientos por lotes. La velocidad de los cálculos
se incrementó en miles de veces. La programación se hacía en lenguaje simbólico, o sea, ya iba subiendo de nivel. Tenía una mayor capacidad de almacenamiento, era más confiable y fácil de mantener. Las computadoras se hicieron más pequeñas, 50 veces menos. O sea, el costo era mucho menos que la primera generación. Hablemos un poco de la tercera, que nace en 1965 y acaba en 1970. En esta generación inició con la computadora IBM 360, cuando el interior de la máquina u ordenador electrónico se usaron los circuitos integrados. Estos dispositivos electrónicos de tamaño similar al de un transistor llegaba a contener varias decenas e incluso contenían de dispositivos semiconductores elementales. Los aspectos más significativos de estas máquinas eran que tenían mayor espacio de almacenamiento, el tamaño físico del ordenador se vio reducido. Podría procesar 1 millón de instrucciones por segundo y podía ejecutar varios programas a similitudes de la mente simultáneamente. Disculpen. Poseía unidad de almacenamiento y auxiliar, o sea, poseía discos duros ya. La cuarta generación, que nace en 1970 y acaba en 1985, a finales de la década de los 70, se produjo una nueva innovación: el mundo de la informática, originada por la invención del microprocesador. Debido al procesamiento del microprocesador, esta generación se caracteriza por los siguientes aspectos. La primera, aparece el ordenador personal computer o PC, o sea, ya las laptops, dispositivos de entrada y salida de alta velocidad. El tamaño es mucho menor y expide menos calor. Se incrementaba en la capacidad o fiabilidad. El lenguaje de programación interactivo. Bueno, la quinta generación, que nace en 1986 hasta la fecha. En octubre de 1981, el mundo de los ordenadores se vio sacudido por el anuncio hecho en Japón de una iniciativa de investigación y desarrollo orientada en reducir una nueva generación de ordenadores de las primeras décadas de los años 90, a los que se le dio el nombre de ordenadores de quinta generación. Los ordenadores de esta generación deben de ser capaces de resolver problemas muy complicados, algunos de los cuales para ser resueltos requieren de las experiencias, capacidad y razonamiento e inteligencia de las personas. Deben ser capaces de trabajar con grandes subconjuntos de los lenguajes naturales y estar asentados en gran base de conocimientos. Bueno, esta posee las siguientes características: el haz de electrones, los rayos X, los rayos láser, las fibras ópticas, o sea, la telemática, la inteligencia artificial, o sea, la robótica, el uso de pantalla líquida, LCD, entre otros. Hablemos un poco ya de lo que es el software, o sea, hablemos un poco del tiempo Unix. El tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema para describir de descripción instantánea del tiempo, ¿sí? Se define como una capacidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en los sistemas operativos tiempo Unix, sino también en muchos otros sistemas operativos. No se trata de una representación lineal de tiempo, ni una representación verdadera del UTC. Los segundos intercalares o segundos adicional son ajustes de un segundo para mantener los estándares de emisión del tiempo cercanos al tiempo solar medio. Bueno, la computadora más rápida de estos tiempos, ya vimos desde la Pascalina hasta acá, la Tiane 2.
desarrollada en la Universidad de Tecnología de Defensa de China. Es capaz de realizar más de 33.860 billones de cálculos por segundo. O sea, desde la pascalina, que iniciamos con un simple cálculo de suma, resta, división y multiplicación, ahora podemos hacer más de 33.860 billones de cálculos por segundo. Es algo increíble. También hablamos sobre la primera PC que funcionó fuera del planeta. La primera computadora en funcionar fuera del planeta fue la navegación de Apolo. Era un elemento fundamental del programa de Apolo. Su papel fue el programa espacial en 1969. Primer viaje a la Luna fue promocional el control y la capacidad del cálculo necesario para controlar la orientación de la navegación del módulo de mando o módulo lunar. Bueno, hasta acá mi exposición, mi gente. Suscríbanse a mi página y le dan like. Gracias.